Bueno, el último tema que vamos a ver, igual seguimos en temas misceláneos, en temas sobre la sexualidad. Ya vimos la disfunción eréctil, la anterior clase. Y otro gran problema que generalmente se encuentra en personas que van a atenderse, a hacerse atender con el urólogo es eyaculación precoz también, ¿no? Entonces, el problema es que muchos ni siquiera buscan la atención, ni buscan cómo solucionar solos el problema en internet, en diferentes lugares, y a veces eso puede ser contraproducente, ¿no? Vamos a ver lo complejo que es este problema y cómo se lo puede intentar resolver, ¿no? Con estos pobres pacientes. Entonces, estoy grabando, sí, muy bien, comencemos. Entonces, primero datos epidemiológicos, ¿no? Vamos a ver que la eyaculación precoz es más reportada en el este asiático, en países como China, Japón, Malasia, es donde mayor prevalencia suelen tener, y menos reportado en países africanos, por ejemplo, Egipto y Turquía. Puede ser por varias razones, incluso por razones religiosas, por razones que no les permiten mucho a los pacientes quejarse sobre este problema, puede ser una de las causas, ¿no? O también puede ser de que realmente no presentan tanta eyaculación precoz en esos países. Lo cierto es solo que está menos reportada, dice, como Clares dice, reportada, no que tengan o no tengan, ¿no? Pero más o menos así va la cosa. Luego la prevalencia europea está entre ambos, ¿no? Entre más o menos lo que pasa entre los chinos y los africanos, los asiáticos y africanos. Y lo mismo con los americanos, que está entre el medio de asiáticos y africanos, ¿no? La prevalencia tiene un amplio rango en diferentes lugares debido a la ausencia de una definición universalmente aceptada. Bueno, a ver que hay varias definiciones que tenemos de esta patología, ¿no? Aparte, que es amplia la prevalencia por fallas en distinguir la eyaculación precoz primaria de una adquirida, ¿ya? Y esa prevalencia más o menos va de un 5 hasta un 40%, bastante amplio, ¿no? Luego, las definiciones, como les decía, ¿no? No hay una definición muy buena aceptada. La mejor actualmente es la del DSM-4. No sé si han pasado psiquiatría o si recién van a pasar. DSM es el libro de los desórdenes mentales, más o menos, más utilizado, que lo tiene por criterios y son donde mejor definidos están las patologías psiquiátricas, ¿no? Hay varias versiones, DSM-2, 3, 4, 5, creo que hasta el quinto ya, y si no me equivoco, sí, creo que sí. O más incluso tal vez, yo el 4 lo he conocido. Entonces, hay diferentes tipos de definiciones porque esta patología, vamos a ver, de que no es solo una patología de la parte urológica, ¿no? Sino que tiene mucho que ver con la parte psiquiátrica. Es más, este tema en psiquiatría lo abordan incluso a veces más complejamente, ¿no? Aquí lo vamos a ver relativamente superficial este problema y van a ver que en psiquiatría se lo aborda con mucho más profundidad, ¿no? Entonces, una de las definiciones de qué era la eyaculación precoz era la incapacidad para retardar la eyaculación hasta que la mujer logre un orgasmo en el 50% de los casos. Esta es una definición del 1970, o sea que cualquier hombre, por más que dure lo suficiente, pero que si la mujer en el 50% de los casos no lograba el orgasmo, ya se lo consideraba eyaculación precoz. Cosa que obviamente con el paso del tiempo se ha modificado y se ha visto que no era tanto así. Luego el 94, el ICD-10 lo define como una incapacidad para retardar la eyaculación lo suficiente como para permitir el disfrute de la actividad sexual. Esta ya está un poco mejor definida, ¿no? Ya va un poquito más, con más coherencia realmente esta definición. Y pues luego la del DSM-4, que incluso es un poco mejor, me parece, que define la eyaculación precoz como la eyaculación persistente o recurrente con mínima estimulación antes o inmediatamente después de la penetración, ¿no?
y antes que la persona lo desee, ¿no? Causando marcado distrés interpersonal. Este es el gran problema, ¿no? Lo que marca que es la eyaculación precoz, que causa un marcado distrés entre la pareja interpersonal. Entonces, ahí sí se define un poquito mejor. Y esta es una definición un poquito más aceptada, porque no, como ven, no dice el tiempo exactamente, pero sí dice que puede ser antes o inmediatamente después de la penetración que el paciente presente eyaculación, y esto sea un problema persistente o recurrente, ¿no? Y eso obviamente va a llevar a un distrés interpersonal, porque si fuese solo una vez o pocas veces, no va a llegar a este problema el problema entre las personas, ¿no? Entre la pareja. La etiología, no se han revelado los mecanismos causales, no sabe bien una causa. Hay muchas hipótesis, hay varias hipótesis, pero ninguna de ellas está confirmada. Entonces, la causa exacta no está bien definida, ¿no? Lo que sí se ha visto es que tiene mucho que ver el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal, o sea, cuánto tiempo aguanta más o menos el hombre, el paciente, con la penetración, ¿no? En segundos. Y han hecho este estudio en el cual han visto, este IELT es lo mismo, solo que en inglés es intravaginal ejaculatory latency time, entonces es el tiempo de latencia. Y ven, en medio, el tiempo medio más o menos es de 4,5 minutos. Aquí está en segundos evaluándolo, ¿no? Entonces, estos 4,5 minutos o 484 segundos es el tiempo medio entre varios pacientes. Entonces, han aplicado percentilos a esto, ¿no? Esto de los percentilos es de el porcentaje cuando es el percentilo del percentilo 50 es lo que la mayoría va a presentar, lo que se encuentra en la media, ¿ya? Y el percentilo 95 es lo que está muy por encima de esa media, el percentilo 0,5, perdón, y el percentilo 5 es el que está muy por debajo de la media, generalmente, ¿no? Entonces, así se utiliza estos percentilos para ver cuándo sobresale el tiempo, cuando es muy poco el tiempo para tener esta eyaculación precoz. Entonces, aplicando percentilos equivalentes a 0,9 segundos y 2,5 que son 1 minuto y 1 minuto con 3 segundos, se ha propuesto que los valores con percentilo menor a 0,5 tienen eyaculación precoz. O sea, hay que ver, esto tiene mucho que ver con la población, ¿no? Con la población de cada lugar tiene diferentes tiempos de latencia. Pero más o menos en este estudio que han hecho en países europeos, africanos y Estados Unidos, se ha visto que este es el tiempo más adecuado, ¿no? Entonces, con valor menor al percentilo 0,5, ahí se dice ya que tiene eyaculación precoz el paciente, ¿no? Es bastante bajo por lo visto, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Esta es una de las teorías que estábamos hablando como como la causa, ¿no? Hay muchas otras teorías, ¿no? Que igual ninguna está comprobada, entonces nombrarla a todas no nos ayuda mucho. Pero en esta teoría de la disregulación y de la eyaculación se postula que hay una mala regulación de la actividad de algunos subtipos de receptores serotoninérgicos, o sea, tiene que ver neurotransmisores, pero aparte o factores genéticos que dan lugar a variación en ese tiempo de latencia intravaginal de eyaculación en el hombre. Entonces, por eso, este valor es uno de los más importantes para evaluar, para detectar esta eyaculación precoz, porque este tiempo es el que nos va a decir si es muy rápido o no el paciente, ¿no? Y lo que les decía anteriormente, el uso de percentilos entre el 0,5 y el 2,5 es propuesto como estándar para definir qué es una eyaculación precoz, ¿no? Equivalente a 1 minuto y a 1 minuto y medio más o menos. Por lo tanto, los varones con valores de percentilo menor a 0,5 van a tener eyaculación precoz.
La causa suele ser multidimensional, pero al final de cuentas, ¿no? Puede haber factores biológicos como problemas de neurotransmisores. Tiene mucho que ver los factores sociales de que se llama la sociedad, a veces pone algunos pesos sobre el hombre, algunas cargas que va a afectar a la sexualidad de este. Y luego los factores psicológicos, puede que el paciente no tenga ningún problema biológico social, pero él en su psicología no pueda controlar el problema de la eyaculación precoz, ¿no? Entonces todo esto, incluso con una predisposición biológica, puede llevarnos a eyaculación precoz en el hombre, ¿no? ¿Cuál es el gran problema? El impacto en la pareja, ¿no? Puede afectar un nivel de satisfacción sexual de ambos integrantes, hombre y mujer. Es difícil lograr una acomodación ante este problema porque se hace persistente, como hemos dicho, ¿no? Es un problema que es recurrente o persistente, entonces se mantiene durante el tiempo y a veces la pareja puede afectar y puede acomodarse a disminuir la frecuencia de actividades sexuales, pero al final el paciente sigue teniendo un distrés interpersonal con la pareja, ¿no? Entonces es difícil llegar a una acomodación. Y lo que generalmente puede pasar es que puede llevar a graves problemas de la pareja con evitación de las relaciones sexuales incluso, ¿no? Entonces es un serio problema de parejas casadas, sobre todo, es más grave el problema. Luego las causas. Las causas se las pueden clasificar como primarias o secundarias, ¿no? Las causas primarias son los problemas, más que todo, son las teorías que se ha visto, ¿no? Diferentes dentro de las teorías está ahí la teoría de la disregulación de la eyaculación, que tenía que ver los neurotransmisores, ¿no? Hay otras teorías de que el comportamiento afecta, la psicosomática, psicoanalítica, teoría de excitación sexual, entonces un montón de teorías que están todavía en discusión, ¿no? Y hay también causas secundarias, por ejemplo, hay causas ya orgánicas, urológicas, ¿no? Puede haber algún problema urológico que no pueda permitir una buena excitación normal y es muy rápido y el paciente va a presentar esta eyaculación precoz. Hay causas psicológicas también que van a afectar a esto. Causas endocrinas, sabemos que la parte endocrinológica, la parte hormonal, tiene mucho que ver con el control de la excitación y de la relación sexual, entonces puede estar alterado. O causas neurológicas, como hemos visto, hay un problema también a nivel encefálico, puede dar alteración de la eyaculación precoz. Las adquiridas, es lo que hemos dicho, la disfunción eréctil, por ejemplo, este es un problema, ¿no? La disfunción eréctil es el tema que hemos visto en la anterior clase y hemos dicho que la disfunción eréctil lo que hace es que el paciente no consiga una erección adecuada, ¿no? Entonces, hay el gran problema de que se pueden juntar ambos problemas, ¿no? Tanto de la disfunción eréctil. Doctor, Sí. disculpe, no sé si es pastor, si es mi internet, no sé, pero no aparece la diapositiva, solamente su imagen. A ver. No, a mí parece. Parece, doctor. A todos. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a entrar. Tal vez sea el problema, querido. Voy a salir. Qué raro. Y acá. ¿Ahora sale? Sí, ahora sale. Gracias, doctor. De nada, querida. ¿Qué pasaría? Solo a vos parece que no da. Bueno, ya entonces, aquí estamos, ¿no? Estamos viendo las causas adquiridas. Entonces, estamos hablando de la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Muchas veces se puede unir este problema. El paciente con disfunción eréctil no consigue una buena erección antes, o sea, y obviamente si no consigue una buena erección no va a conseguir una penetración adecuada. Y estos pacientes se ponen ansiosos, le llega el problema de la ansiedad, del rendimiento, todo lo que hemos hablado. Y cuando consiguen una erección moderada como para poder conseguir la penetración, sufren también a veces, ocasionalmente, de gusto y eyaculación precoz. O sea, sufren para conseguir que tengan erección y cuando al fin consiguen la erección, terminan por el paciente, ¿no?
Entonces, es un problema muy serio, obviamente, ¿no? Ya son dos de los problemas sexuales más frecuentes que se le juntan al paciente, entonces va a tener un serio problema y necesita un manejo más serio y multidisciplinario este paciente, ¿no? Luego, las prostatitis. La próstata, al estar inflamada, también suele ser más susceptible y puede llevarnos a una eyaculación precoz de forma adquirida o secundaria, ¿no? Entonces, también hay que valorar si ese no es el problema. No es algo muy frecuente, esto sí, pero hay que tratarlo por si fuese la causa, ¿no? Luego, dentro de las causas psicológicas, tenemos sentimientos de inseguridad hacia la pareja o de relación sexual. El paciente cuando se siente inseguro, tiene algún pensamiento que no lo permite tener una actividad normal, que puede llevarlo también a una que se llama eyaculación precoz, ¿no? Y sobre todo con una nueva pareja suele pasar eso, pero tiende a ser temporario, o sea, puede ir pasando rápido cuando ha ocurrido esto con una nueva pareja, ¿ya? Luego, las causas endocrinas, alteraciones de hormonas, por ejemplo, las tiroideas pueden ser una causa importante. Hormonas igual gonadales también pueden ser otra causa, pero son varios los agentes endocrinológicos que pueden llevarnos a eso, ¿no? Las tiroideas, sobre todo un hipertiroidismo. El hipertiroidismo con el paciente es muy hiperactivo, muy ansioso, ¿no? Entonces eso lo puede llevar a tener este problema de disfunción eréctil. Causas neurológicas, ACVs, accidentes cerebrovasculares, accidentes isquémicos que involucren áreas que tengan que ver con el circuito neural de la eyaculación, nos puede llevar, obviamente, ¿no? Se altera el funcionamiento de esta zona y el paciente ya pierde el control y la normalidad de las eyaculaciones, todo por un problema cerebrovascular, ¿no? Entonces, también puede ser otra de las causas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología, no? Se basa principalmente en el interrogatorio, en el autorreporte. El paciente va a reportar, ¿no? Va a acudir. Generalmente acude cuando ya es muy serio el problema. No se acerca cuando no es muy recurrente, cuando, digamos, le pasa ocasionalmente al paciente. Y ahora con el internet es mucho menos frecuente todavía que acudan, porque muchos buscan la solución en internet, ¿no? Y van a ver, para investigar este tema, buscan un montón y hay realmente de todo, de un montón de tratamientos caseros, no caseros, de todo tipo para tratar esto, ¿no? Entonces, en internet se encuentra realmente de todo. Y ahí vamos a ver que el diagnóstico en estos casos es más difícil porque no van a acudir al médico, no al urólogo o al psiquiatra incluso para tratar esto. Entonces, cualquiera de los dos pueden ser adecuados para el manejo, tienen que ser, pero van a ver que muchas veces les van a llegar a ustedes como médicos generales, estos pacientes, por la confianza que les pueden tener, ¿no? A veces les van a decir, bueno, yo, vos, mi amigo, eres doctor y quiero que me ayudes con este problema. Entonces, por eso es que también tenemos que saber y manejar todo ese problema, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso basándonos en el interrogatorio. Y también, obviamente, el examen físico nos ayuda, pero es poco probable que en este caso podamos evidenciar realmente la eyaculación precoz, ¿no? Entonces, hay que verlo para ver si no hay otras lesiones secundarias, sobre todo. El examen físico nos sirve para descartar la prostatitis, descartar problemas endocrinológicos, accidentes cerebrovasculares y todo esto, ¿no? Entonces, para el diagnóstico hay que tomar en cuenta todo esto, ¿no? El IELTS, que en inglés, el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal. El control voluntario, tenemos que evaluar si el paciente tiene cierto control, no tiene nada de control. Puede evaluar cuándo es el tiempo en el cual ya no puede controlar más su eyaculación, porque generalmente en estos casos, lo normal es que la persona sienta cuando ya llega a un punto de excitación máximo en el cual no puede retener más la eyaculación, ¿no? El orgasmo. Entonces, en estos casos, muchas veces he visto que no reconocen ese momento, ¿no? Entonces, por eso en esto tienen que ver si el paciente tiene cierto control, cierta evaluación de ese momento en el cual ya dice, hasta aquí llego y hasta aquí puedo controlar y parar, o si sigo desde acá y ahí no voy a poder controlar, ¿no? Entonces, esto se tiene que evaluar. Luego hay que evaluar la angustia que ocasiona, ¿no? Ver qué tan angustiado está el paciente, qué tan afectada está su relación interpersonal, porque hay pacientes que les afecta bastante, ¿no? Imagínense que en todas sus relaciones, con todas sus parejas, le pase lo mismo, entonces
se va a sentir mal, a veces ocasionalmente va a ser juzgado por la pareja si no tiene suficiente confianza, puede dejarlo la pareja, que va a afectar más su autoestima, va a afectar más su problema de angustia, entonces puede ser bastante grave, ¿no? El paciente realmente puede tener una angustia bastante grave y llevarlo a evitación de las actividades sexuales completamente incluso, ¿no? Y hay que verle el nivel de satisfacción sexual, ¿no? Porque hay personas que no les afecta, no les produce angustia, no les interesa mucho el nivel de satisfacción de la pareja. Y por más que no sea muy largo el tiempo de la actividad sexual, con que él consiga su eyaculación, su orgasmo, no le importa mucho la satisfacción de la pareja, ¿no? Entonces, en ese caso van a ver que el paciente ni se va a afectar, ni le va a afectar mucho, pero es bueno siempre evaluar la satisfacción sexual, tanto del paciente como de la pareja, ¿no? De la otra persona, para ver el grado de compromiso que tiene esta patología en el paciente. El tratamiento. El tratamiento, hay 3 escalas de tratamiento, ¿no? Hay el tratamiento farmacológico, hay el tratamiento psicológico y hay el tratamiento quirúrgico incluso, ¿no? Que es ya el último recurso. Dentro del tratamiento farmacológico hay varios medicamentos que se pueden intentar, pero como dice acá, actualmente no hay un fármaco, un medicamento aprobado por la FDA que esté indicado para esta patología, para el tratamiento de la eyaculación precoz. O sea, se pueden utilizar medicamentos utilizados para otros fines que se ha visto que pueden ayudar un poco con este problema, ¿ya? Entonces, ese es el problema. No hay algo específico o exclusivo para, como hemos visto, por ejemplo, en la disfunción eréctil, ¿no? Que tenemos el sildenafil, el tadalafilo, que son específicos, aunque tienen otras funciones, pero son específicos para este problema. Acá no, acá hay medicamentos que utilizan para otros fines y nos van a ayudar, ¿no? Luego el tratamiento psicológico incluye psicoterapia, que vamos a ver más adelante que puede ayudar, pero es medio, no es tan bueno en ocasiones. Y hay técnicas de control para aprender a controlar la eyaculación, que esto se puede conseguir con ayuda incluso de la pareja también, ¿no? De estas técnicas hay 2 conocidas, que es la parada y arranque, o stop y start, que se llama en inglés, y la de la compresión o squeezing, que van a ver más adelante, les voy a explicar en qué consiste, ¿no? Y por último, quirúrgico. El tratamiento quirúrgico lo que se intenta es disminuir la inervación sensitiva del pene para que no sea tan sensible y así consiga una mayor actividad sexual, ¿no? Una actividad más duradera. Entonces, vamos con el tratamiento farmacológico primero. Tenemos 2 de estos, aquí no les he nombrado. La clorimipramina es un antidepresivo tricíclico y los IR son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Ambos son grupos farmacológicos que se utilizan en la depresión y en problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, estos son los IRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina, y los antidepresivos tricíclicos como la clomipramina, ¿no? Entonces, se puede hacer 2 tipos de tratamiento. Se puede hacer con dosis diaria, o sea, un tratamiento sostenido, que todos los días reciba una dosis, o se puede hacer un tratamiento a demanda, o sea, cuando el paciente vaya a tener una actividad sexual, solo ese día toma la tableta y ve cómo va el efecto, ¿no? Se ha visto que de las 2 opciones de tratamiento, el tiempo de latencia es mejor, es mayor, o sea, dura más el paciente con una dosis diaria, lógicamente, ¿no? Cuando recibe todos los días una dosis, mejora más el tiempo de latencia, ¿ya? Cuando es a demanda, el tratamiento ayuda, también vamos a ver más adelante cuáles son las opciones, ayuda, pero suele ser menor el tiempo de latencia con estos casos, ¿no? ¿Y cuál es la posible justificación para usar estos medicamentos? Porque hay una probable desensibilización de los receptores presinápticos
5-HT1A y 5-HT1B, ¿no? Estos son receptores de serotonina, entonces por eso es que se suelen utilizar estos medicamentos que aumentan nuestra disponibilidad en los receptores de serotonina, ¿no? Por eso son inhibidores de la recaptación de serotonina a nivel de la sinapsis de las neuronas, ¿no? Ahora, los efectos adversos, ¿no? Vamos a ver que hay efectos adversos, en este caso de los inhibidores selectivos de receptura de serotonina. O sea, ¿qué medicamentos tenemos acá? Un ratito, voy a nombrarles. Dentro de estos tenemos a la fluoxetina, por ejemplo. La fluoxetina es el IRS, el inhibidor de la recaptura más conocido, más utilizado, la fluoxetina. Luego la paroxetina es otro medicamento de estos, ¿no? Y dentro de los antidepresivos tricíclicos tenemos la clorimipramina, ¿no? Entonces, los efectos adversos de los inhibidores, primero, hay síntomas gastrointestinales y que suelen ser bastante frecuentes. Miren, hasta el 20 a 25%, o sea, uno de 4 o uno de 5 pacientes van a tener estos efectos. Entonces va a ser náuseas, vómitos, diarrea, constipación, pérdida o aumento de peso. Entonces, hay sus efectos porque sabemos que la serotonina también influye con el tránsito intestinal, ¿no? Por eso nos va a dar problemas de tránsito intestinal principalmente. Luego, efectos adversos neurológicos. Va a darnos problemas como ser nerviosismo. Perdón, nerviosismo. También cefalea, la cefalea puede ser muy frecuente. Ansiedad puede llevar al paciente o incluso somnolencia, ¿no? Luego, los psiquiátricos. Dentro de los problemas psiquiátricos van a haber del 11 al 26% los pacientes pueden tener incluso insomnio, no poder dormir, ¿no? O pueden tener algún problema de disfunción sexual, como una pérdida del líbido o del deseo sexual, ¿no? Pueden llevar a eso incluso, a la misma disfunción eréctil por los medicamentos o incluso a una aneyaculación del paciente que no consigue eyacular, ¿no? Luego, los efectos adversos tienden a tener tolerancia, aunque no siempre, ¿no? O sea que esto puede llevarnos a otro problema también en algunos casos. Los efectos adversos de nuestro antidepresivo tricíclico, como la clorimipramina, hay mayor incidencia de efectos adversos que en los anteriores, ¿ya? Entonces, hay un serio problema ahí. Entonces, estos medicamentos tienen efectos adversos, pero menos que los tricíclicos. Y sí, siempre los antidepresivos tricíclicos se asocian a muchos efectos adversos, ¿no? Suelen ser moderados, pero y dosis dependiente, o sea, mayor la dosis, mayores los efectos adversos, ¿no? ¿Y cuáles son todos estos? Un montón, como vemos aquí, ¿no? Puede haber sedación, hipotensión ortostática, náuseas, constipación, sequedad bucal, problemas del sueño, disturbios del sueño, fatiga, mareos, retención urinaria, aumentos de la presión intraocular, vean, estos efectos no habían con los anteriores, sudoración, temblor, disfunciones sexuales, por ejemplo, hay una eyaculación, disfunción eréctil, trastornos de la disfunción de la eyaculación también, e hipertensión arterial, ¿no? Entonces, como ven, estos tricíclicos, como la clorimipramina, tienen muchos más efectos adversos, ¿no? Pero van a ver que también suele ser a veces más efectivo, ¿no? Hay que tener muchas precauciones en el uso de estos medicamentos, de ambos, con los síntomas de discontinuación o de abstinencia, también se llama síntomas de abstinencia, y las interacciones con otras drogas, porque los tricíclicos, sobre todo la clorimipramina, tienen muchas interacciones con muchos medicamentos. Si buscan interacciones de antidepresivos tricíclicos, van a ver que hay interacciones con otros medicamentos un montón, ¿no? Son bastante complejos y hay que tener mucho cuidado con esos pacientes de que no tomen medicamentos que nos puedan alterar nuestra dosis de los tricíclicos. Doctor, ¿qué sigla es ISRS? Perdón, ¿esto de acá? Sí. Inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Voy a escribir ahí para que no tengan dudas.
es lo que les he dicho, son el grupo de medicamentos, ¿no? Inhibidores selectivos y de la recaptura de serotonina. Entonces, ese es el nombre completo de... Ni modo. ¿Puedo cambiar? No, no lo puedo. Bueno, pero aquí está el nombre. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Van a ver que dentro de medicamentos psiquiátricos se utilizan mucho medicamentos que vayan a ampliar, vayan a hacer más disponible algún neurotransmisor en las sinapsis neuronales. Van a ver que hay fármacos que inhiben la recaptura de catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina, otros que hacen que aumente la concentración de serotonina en la sinapsis. Entonces, estos son selectivos solo para serotonina. Hay otros medicamentos que van a, como les he dicho, que otros neurotransmisores van a impedir la recaptura de otros, no solo la serotonina. Algunos sí serotonina más otro, por ejemplo, como adrenalina y serotonina, por ejemplo, pero estos medicamentos son exclusivos, solo selectivos, por eso dice, para la recaptura de serotonina. O sea, solo aumentan la cantidad de serotonina a nivel de la sinapsis, ¿no? Graças, doutor. Nada, querido. Doutor, tem alguma relação quando você falou sobre os fármacos 5-HT1A? ¿Tiene alguna relación con los inhibidores de 5-fosfodiesterasa? No, ese es otro receptor. O sea, vamos a ver que los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa también están como medicamentos que se pueden utilizar en este caso. Vean, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, pero no es el mismo mecanismo de acción, ¿no? Estos receptores son receptores que llama de serotonina, exclusivo. La 5-HT, la 5-hidroxitriptamina, es lo mismo que la serotonina, solo que es otro nombre que se le da. Por eso 5-HT, ¿no? Entonces, 5-hidroxitriptamina, ese es, o ¿cómo así? 5-hidroxitriptamina, no me equivoco. Un tipo de receptor es el 1A, otro es el 1B, y hay un montón de receptores, ¿no? En fármacos tal vez han visto, pero hay como 5 tipos de receptores de serotonina. Entonces, al hablar de estos receptores, estoy hablando exclusivamente y específicamente en serotonina, y aquí no tienen que ver los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no? Solo el 5 es solo lo único que tienen en común en estos dos. Gracias, doctor. De nada, querido. Voy a borrar ahora sí el nombre porque no nos deja ver. Aquí nos habíamos quedado. No, aquí no, las interacciones, y tenemos que tener cuidado con los síntomas de discontinuación o el síndrome de abstinencia, ¿no? Vamos a ver que ambos medicamentos, ambos grupos, los antidepresivos tricíclicos, como los inhibidores de la recaptura de serotonina, ambos suelen tener ciertos síntomas de abstinencia. ¿Qué es síntoma de abstinencia? Que el paciente, cuando le falta el medicamento, tiene como un efecto rebote, empeora, ¿no? O sea, todo va a funcionar adecuadamente cuando haga un tratamiento continuo. Y lo que decía, cuando se desensibilizan los receptores, el paciente necesita cada vez dosis mayores, incluso o sea, el síndrome de resistencia, cuando va a ir necesitando dosis mayores y mayores para conseguir el mismo efecto. En este caso, más hay una abstinencia más que una resistencia. Entonces, cuando deja de recibir el fármaco, puede empezar a tener algunos síntomas este paciente, ¿no? Que aquí abajo los vamos a nombrar. Entonces, los antidepresivos tricíclicos suelen tener síntomas de abstinencia, y los inhibidores de recaptura dependiendo del tipo, ¿no? Por ejemplo, con la paroxetina suele ser igual que con los tricíclicos, dos cruces. La sertralina tiene menos síndrome de abstinencia y menor todavía con la fluoxetina, ¿no? Entonces, la fluoxetina suele ser mejor para evitar síndromes de abstinencia en estos pacientes. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar en este paciente cuando deje de recibir esa dosis? Puede tener síntomas físicos, síntomas estilo gripe, síntomas de sueños sensoriales y hasta síntomas psicológicos, ¿no? Se nos va a cortar ahorita, así que mejor continuamos con la próxima y termino de explicarles, ¿no? Ahora sí. Entonces, nos habíamos quedado aquí con estos síntomas
de abstinencia, ¿no? El paciente cuando está con la abstinencia, cuando no va a recibir estos fármacos, como son medicamentos psiquiátricos, puede tener mareos, ¿no? Náuseas, vómitos y fatiga y cefalea, solo por dejar de recibir el fármaco, ¿no? Hemos visto que el fármaco como efecto adverso nos va a dar esto, pero al dejar de recibirlo también nos puede dar esto, entonces es otro problema, ¿no? De abstinencia que pueden tener estos pacientes. Luego, hasta síntomas tipo gripal, el paciente puede tener dolores, sudoraciones, calofríos, muchas veces puede llegar incluso hasta un delirium tremens, ocasionalmente puede presentar, aunque es raro, pero es otro síntoma de abstinencia de estos casos, ¿no? El paciente realmente se siente mal. Muchos creen que el síndrome de abstinencia es que el paciente simula que está con molestias y dolores, y no es así. Realmente tiene los dolores, tiene las molestias. Realmente se siente mal el paciente y no es que está simulando esos síntomas, sino que realmente los está presentando, ¿no? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Luego, trastornos sensoriales del sueño, pueden no dormir bien, tener sueños vívidos, estar con somnolencia todo el día y más problemas, ¿no? O problemas sensoriales también a veces puede tener ilusiones ópticas, hasta alucinaciones ocasionalmente puede tener el paciente, ¿no? Y luego síntomas psicológicos como ansiedad o irritabilidad. Irritabilidad sí es muy frecuente, ¿no? El paciente está muy irritable, es como cuando alguno de ustedes está con hambre, el síndrome de abstinencia de la comida, que están sin comer mucho tiempo y están, que alguien les hable y ustedes se lo comen, ¿no? A otra persona, por lo irritables que pueden estar. Entonces, con este síndrome de abstinencia también es muy frecuente la irritabilidad que pueden presentar estos casos, ¿no? El tratamiento, ahora, eso hemos hablado del tratamiento continuo, ¿no? Con dosis diaria. Cuando el tratamiento es a demanda, o sea, el paciente no va a tomar todos los días el medicamento, sino va a tomar solo cuando lo vea necesario, ¿no? Cuando vaya a tener algún tipo de encuentro sexual. Entonces, se ha visto que hay resultados, pero el resultado es de leve a moderado, no es tan bueno, ¿no? Entonces, es menor el resultado que cuando se hace un tratamiento continuo, pero sí hay resultados, ¿no? En muchos casos. Tal vez es leve, no es tan bueno, pero sí nos ayuda, ¿no? Entonces, igual se han utilizado ambos grupos de medicamentos. Por ejemplo, la clorimipramina es útil sobre todo si es menor a 1 minuto el tiempo de latencia. Es un poco más útil la clorimipramina. Pero se ha visto de todas formas que si el tiempo de latencia es menor a 1 minuto, en general ambas, tanto la clorimipramina como los inhibidores selectivos, tienen un resultado muy pobre en general, ¿no? Es mejor la clorimipramina, pero ambas en general dan un resultado no muy aceptable, ¿no? A veces nulo incluso el resultado, sobre todo en los inhibidores de la recaptura de serotonina. Entonces, no en todos los pacientes va a funcionar, va a servir, ¿no? Van a ver que en algunos a dosis, a demanda, un tratamiento a demanda de fluoxetina, por ejemplo, puede en ocasiones servir, pero hay otros pacientes que no les va a servir para nada en absoluto, ¿no? Entonces hay que ver eso, que si le ayuda o no le ayuda al paciente. Los efectos adversos leves, no sexuales, puede tener efectos adversos leves de tipo no sexual el día de la toma o el día posterior en estos casos, ¿no? Como no es un tratamiento continuo, no es todos los días, estos efectos van a ser de ese día que lo tomó o a veces se va a prolongar hasta el día siguiente, ¿no? Y esos efectos, ¿cuáles suelen ser? Somnolencia y bostezos, sobre todo con la paroxetina. Náuseas puede tener con la clorimipramina. Fatiga, temblor, sequedad de boca, mareos y cefaleas con ambas drogas, ¿no? Entonces son efectos adversos de ese día o del día siguiente, pero no son muy complejos, no son muy graves, por suerte, en este caso. Pero el problema es que también el tratamiento no es tampoco tan efectivo. Entonces, ahí hay que ver entre si no es muy efectivo el tratamiento a demanda a pasar un tratamiento diario de todos los días, tomar el fármaco, ¿no? Con los efectos que hemos visto que puede ocasionar. Luego tenemos otra que es la dapoxetina, ¿no? La dapoxetina es un inhibidor de la recaptura de serotonina que se lo ha visto que es bastante, uno de los de los que mejores efectos suele tener en este problema, ¿no? En esta eyaculación precoz.
¿Por qué? Porque es un fármaco que tiene una absorción rápida, más o menos en 1 hora, es su tiempo máximo de absorción. Luego, declinación de los valores en sangre inicial en un tiempo medio de 1 hora y media, y una vida media terminal más o menos de 18 horas. Entonces, empieza rápido su efecto y dura bastante su efecto. Por esto se ha visto que es un buen fármaco para poder ser utilizado en dosis única o a demanda en estos casos, ¿no? Y se han hecho estudios preliminares del uso de este fármaco para la eyaculación precoz, que aunque no está aprobado todavía por FDA, se ha visto que puede ayudar, ¿no? Entonces se puede utilizar en dosis de 30 o de 60 miligramos. Y se ha visto que incrementa el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal hasta un 255% cuando se utiliza 30 miligramos, o sea, aumenta mucho el tiempo, ¿no? Y cuando es 60 miligramos aumenta más todavía, hasta 300%. O sea, de lo que duraba 1 minuto el paciente, va a durar casi el triple, ¿no? No es gran cosa, pero va a ayudar bastante, ¿no? Para el paciente sí va a ayudar a que por lo menos la parte psicológica quede más tranquilo, ¿no? Entonces, se puede utilizar la dapagliflozin con estas 2 dosis, dependiendo, ¿no? Se movió acá. Ya, luego, los efectos adversos también dependen de la dosis, es el gran problema. Entonces, si el paciente no tolera la dosis de 60 miligramos, se puede bajar a 30 y con eso pueden disminuir los síntomas, ¿no? Como efectos adversos tenemos las náuseas, que en 60 miligramos es de 6,8% y cuando es 30 miligramos baja a casi un 6, ¿no? Casi lo mismo. La diarrea se suele presentar más que todo con 60 miligramos, igual que los mareos, un 6,8% a 6,2%. Y la cefalea se igual presenta con ambos con casi el mismo porcentaje, ¿no? Entonces, si el paciente no tolera dosis muy altas, podemos bajarle la dosis y va a seguir siendo moderadamente efectivo este medicamento, ¿no? Luego se ha visto que la tasa de descontinuación debido a los efectos adversos de este medicamento, la dapagliflozin, se ha visto de que cuando es de 30 miligramos tiene poca discontinuación, o sea, se lo corta el medicamento en pocas ocasiones por estos efectos, ¿no? Solo un 4%. Cuando es a 60 miligramos, ahí sí tiene más discontinuación del fármaco porque da muchos efectos, entonces el paciente prefiere cortarlo y dejar de recibirlo en 10% de los casos, ¿no? En el placebo se ha visto que es 0,9, entonces no hay obviamente mucho efecto placebo acá, ¿no? Entonces se puede intentar tanto 30 como 60. Si es 60 con muchos efectos adversos, disminuyen a 30 y suelen ser más tolerables con 30 generalmente los efectos adversos, ¿no? Eso sobre el tratamiento farmacológico. Entonces tenemos más adelante voy a hablar igual de todas formas de la fosfodiesterasa 5 de los inhibidores, pero dentro de los fármacos aquí ya hemos hablado los 2 primeros, que es clorimipramina y inhibidores del selectivo de recaptura de serotonina, ¿no? Luego, dentro de los anestésicos locales, igual voy a hablar más adelante, me parece, que aquí entran, por ejemplo, la lidocaína, y entra la lidocaína en gel, ¿no? Como local. Entonces, van a ver, hay medicamentos que se los utiliza como retardadores de la eyaculación, que lo único que tienen son geles o sprays, que lo que tienen es lidocaína y hacen que al colocarlo sobre el glande, sobre el pene, disminuya la sensibilidad y con esto consigue el paciente que al no ser tan sensible, tolere más tiempo sin eyacular, ¿no? O sea, prolongue su tiempo de latencia, ¿no? Entonces, esa es la idea de usar anestésicos locales, ¿no? Ya sea en gel, en spray, en diferentes formas, es disminuir la sensibilidad para que el paciente aumente su tiempo de latencia. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, se ha visto también de que en ocasiones, lo tengo más adelante, pueden ayudar, pero su ayuda es limitada, ¿no? Vamos a ver más adelante. Entonces, eso sobre el tratamiento farmacológico. Acá lo que quería ver es la parte del tratamiento psicológico, que hay la psicoterapia y las técnicas como la parada y arranque y la compresión, ¿no? Entonces, la psicoterapia, ¿en qué consiste?
Se pueden hacer diferentes abordajes de psicoterapia, ¿no? Entonces, con el psicólogo que va y lo va a atender, le va a hablar, va a explicarle, va a ayudarle a entender cuál es el problema que lo está llevando a esta su alteración de la eyaculación, ¿no? La eficacia no ha sido evaluada en estudios controlados o bien diseñados de la psicoterapia, entonces medio dudosa puede ser, ¿no? Y probablemente solo algunos varones con enfermedad, con eyaculación precoz, perdón, requieran un abordaje de este tipo de psicoterapia. No en todos los casos va a ser muy útil, ¿no? Aún es practicado por algunos psicólogos y psiquiatras, pero como hemos dicho, su eficacia no es tan comprobada, ¿no? Entonces puede ser que no sea muy útil, pero lo ideal es hacer un tratamiento en conjunto, tanto farmacológico, psicoterapia y otras técnicas también que nos le van a ayudar, ¿no? Luego, la técnica de parada y arranque y de compresión, ¿qué es? ¿Qué son, no? La base de la utilización de estas técnicas de comportamiento es que la eyaculación precoz ocurre en varones que no aprecian las sensaciones de excitación y eyaculación inevitable. O sea, en estos casos, ¿qué se hace? El parada y arranque consiste en que el paciente se vaya a reeducar más o menos, se vaya a entrenar para evitar que vaya a eyacular tan rápidamente. Entonces, esto lo consigue en un inicio por medio de masturbación. El paciente va masturbándose y cuando el paciente tiene que aprender a reconocer cuándo va a venir la eyaculación. Entonces, se va masturbando hasta que siente el tiempo, el momento en el cual ya no va a conseguir aguantar más y ahí tiene que parar, ¿no? Ahí para el paciente. Se detiene. Entonces, eso va a ayudarle a que consiga este control y una vez que para, después paró y nuevamente vuelve a empezar, arranca nuevamente, por eso es parada y arranque, después de un momento cuando ya disminuyó esa su sensación de que va a eyacular, ¿no? Entonces, así varias veces para ir controlando, ir reconociendo ese momento en el cual puede parar, cuando no puede parar, porque van a ver que el paciente va a intentar y en algunas ocasiones no va a conseguir parar. Entonces, así se va a ir entrenando psicológicamente. Es como una retroalimentación, una biorretroalimentación más o menos, ¿no? Primero lo puede hacer así solo. Luego puede hacerlo con ayuda de la pareja, que incluso en las primeras ocasiones con la pareja, puede la pareja ayudarle a conseguir a que ella masturbarlo, ¿no? Al paciente. Entonces, va haciendo la masturbación la pareja al paciente y lo mismo, va a parar hasta el momento en el que el paciente le diga que ya está a punto, ¿no? Es más efectivo, obviamente, cuando ya está con la pareja. Consigue controlar esto y ya va a iniciar el paciente con la pareja, pero una relación normal, ¿no? Ya no por medio de masturbación, sino una relación normal. Pero incluso en esas ocasiones se tiene que intentar primero con el paciente debajo de la pareja, luego el paciente ya encima de la pareja. Entonces son diferentes posiciones para intentar controlar completamente este problema, ¿no? Entonces, bastante largo este tratamiento, esta técnica, pero consigue muchas veces que el paciente controle ya su eyaculación incontrolable, ¿no? Y otro, el de la compresión, es una técnica que se ha visto que puede ayudar por lo menos de momento cuando el paciente está en la actividad sexual y siente que está a punto de eyacular. Para conseguir un mayor tiempo, tiene que comprimir la base del pene. Hace una compresión con la mano, con los dedos, de la base del pene con fuerza. Y esta compresión va a llevar a una, que se llama un corte del flujo sanguíneo y también a una disminución de la sensibilidad. No es una compresión ni muy larga ni muy fuerte, es solo una compresión moderada y relativamente corta, hasta que el paciente pierde esa sensación de que va a eyacular y consigue prolongar un tiempo más su actividad sexual, ¿no? Entonces, son técnicas que se ha visto que pueden ser efectivas, pero es limitada su efectividad en algunos casos, ¿no? Luego, se puede hacer también dentro del tratamiento de la terapia sexual, ¿no? Que esto ya es en pareja, que van y hacen una terapia breve y focalizada, e intentan, es más parte psicológica, ¿no? La parte psicoeducativa, charlar entre la pareja,
explique la pareja al paciente cuál es el problema y lo mismo el paciente a la pareja, cosa que se entiendan y hay una mejor relación entre pareja para que puedan tener una actividad sexual más normal, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hay un síntoma específico que lleve al problema, les dan algunas tareas a la pareja para ir a controlar ese problema, ¿no? Es más, como les digo, la parte psicológica. Generalmente, entonces, lo que les digo es mejor el enfoque integrador, o sea, hacer tanto terapia farmacológica como tratamiento psicológico y tratamiento sexual. Entonces, cuando hacen conjunto el tratamiento, suele ser más efectivo el tratamiento general, ¿no? Entonces, lo que sí se ha visto es que emociones negativas, por ejemplo, la sensación de culpa que tiene el paciente, o la vergüenza, o la preocupación, todo esto, no decrecen en relación a la mejoría de la prolongación del tiempo de latencia. O sea, el paciente con farmacoterapia puede mejorar su tiempo de latencia, pero puede seguir con todas estas sensaciones el paciente, ¿no? Y es por eso que la terapia sexual es lo que lo va a ayudar a disminuir todas estas sensaciones que afectan la parte psicológica del paciente para que tenga mejor relación interpersonal, ¿no? Que era lo que más afectaba este trastorno desde un inicio que hemos visto. Entonces, solo terapia farmacológica no nos consigue una mejoría en esta parte, ¿no? Eso, pensé que venía más, no, por lo visto no tengo lo demás. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración de todo esto? Lo que quería, y no sé por qué, parece que se lo saqué, era del tratamiento de la fosfodiesterasa 5, ¿no? Se ha visto que ayuda, sobre todo los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que ayudan a que el paciente consiga una mayor seguridad en la actividad sexual al tener una mejor erección. Entonces, más que todo es por la parte psicológica que ayuda. Luego también ayuda a que estos fármacos aumentan la irrigación tanto de las vesículas seminales, de la próstata, todo. Entonces nos permite que se controle mejor la parte eyaculatoria y funcione más fisiológicamente toda la parte eyaculatoria. Entonces, por ese mecanismo se ha visto que pueden ayudar estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5, ¿no? E incluso he visto algunos preparados, algunos medicamentos que a veces van a, ¿qué se llama esto? Van a combinar, ¿no? Diferentes medicamentos, inhibidores de fosfodiesterasa con algunos inhibidores de las selectivos receptores de serotonina para esta patología que en ocasiones puede presentarse, ¿no? Eso quería aclararles, que por lo visto no está, pero lo tenía por ahí, ni modo, lo perdí. ¿Ninguna pregunta, ninguna duda del tema? En resumen, acuérdense, más que todo, utilizar inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? Cuando les toque a estos pacientes, intentar dosis diarias, dosis a demanda, no a demanda mejor más que diarias, o sea, solo para el momento que vayan a necesitar. Y en el caso de que no mejore mucho, recién ver una opción de tratamiento prolongado o de tratamiento sostenido, ¿no? Y siempre intentar por la parte psicológica corregir el problema y con la terapia sexual en pareja, ¿no? Entonces, no hay dudas, no hay preguntas. Vamos. Doutor, sobre o exame, quais são os temas? Los temas, ya, ahorita les digo. Voy a salir de acá un momentito. Me voy a fijar dónde están los temas. Muy bien. Los temas que van a entrar en el examen de uro, es como les he dicho, solo va a entrar lo que no ha entrado previamente, ¿no? Entonces, entra tumores renales, hiperplasia prostática, cáncer prostático, cáncer uroterial, tumores testiculares, o sea, todo lo que es cáncer, de todos los tumores y cánceres, benignos y malignos que hemos hablado, y los temas de estos de trastornos de la actividad sexual como disfunción eréctil y eyaculación precoz. Son todos los temas que van a entrar. No entra todo lo que hemos dado en los anteriores exámenes, no va a entrar, ¿no? Aclaramos eso, aunque no me agrada la idea, pero tiene que ser así. Ni modo.
Y ya que estamos aquí, que estoy con mi lista, voy a aprovechar de los temas que entran en patología quirúrgica. Entra todo desde vesícula biliar, entonces es mucho más cortito, ¿no? De vesícula biliar, vías biliares, pancreatitis y lo que vamos a ver ahora de vaso, ¿no? Patología quirúrgica de vaso. Así que es casi lo mismo que van a ver en gastro y vaso que nos toca, ¿no? Nada más. Va a ser facilito ese examen. Puramente. Doctor, ¿Sí? ¿puede repetir de uro, por favor? Uro, repito. Hay tumores renales, entonces, benignos y malignos, por los que hemos visto. Hay los nefroblastomas, tumores de Wilms, todo lo que, tumores renales. Luego, tumores de próstata, que tenemos la hiperplasia prostática benigna y el cáncer prostático. Luego tenemos tumores uroteliales, el resto del urotelio, que ahí entraba tumores de vejiga y todo eso que vimos en uroteliales. Luego tumores testiculares. Vemos ahí que los pacientes jóvenes se presentaban los cánceres y todo eso que vimos. Y por último, los temas de disfunción eréctil y eyaculación precoz. Ya, gracias, doctor. Muy bien, de nada, querida.